Bueno, bendecida tarde para todos. Quisiera contarles a modo de testimonio una experiencia que viví el domingo pasado, donde asistí pues a un retiro espiritual en el cual tenía como nombre Sanación de las Familias. Pero en realidad este retiro lo que nos hacía era sanar las heridas que papá y mamá nos habían dejado durante nuestras vidas. Entonces el guía del retiro, después de haber ejecutado un momento de oración y canto, nos llevaba a que recordáramos aquellos momentos donde de nuestra infancia, donde papá, primero se hacía con papá, entonces los momentos de la infancia donde papá nos había causado heridas, qué nos había hecho, qué no nos había hecho, qué nos había negado. Bueno, ¿qué nos había herido? ¿Cuál era la forma de habernos herido nuestro papá en nuestra infancia? Igual se hacía con mamá. También traer esos recuerdos de que nos hieren y eh, perdonarlos. Ambos recuerdos había que perdonarlos. Había que perdonar a papá y había que perdonar a mamá. Igualmente se hacía después en la adolescencia. Se traía recuerdos de nuestra adolescencia donde papá y mamá nos hubieran causado daño o habían hecho en nosotros heridas para perdonarlos. Bueno, la idea o el motivo de esta actividad, según nuestro guía, era porque al recordar, al volver a revivir esos episodios, pero al perdonar, se iban a romper lazos que se habían hecho desde ese tiempo hasta nuestra vida actual. Él contaba su propio testimonio, donde de 10 hermanos, el único que tenía una relación estable, una familia, era él. De resto, todos los hermanos habían sido separados y según él era porque el papá de él fue un borrachín, un infiel, los trató muy mal y todo eso, pero el único que hizo proceso de sanación, un proceso de perdón, fue él, el cual él rompió la cadena familiar que se estaba viviendo y logró obtener pues una familia estable. Bueno, entonces eso es algo que se puede hacer en casa. Momento de oración, pueden hacerlo con el rosario, pueden escuchar algo de oración en sus casas o con sus propias palabras, pedir la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y llevar y traer un recuerdo de esa infancia primero y perdonar. Después de esa adolescencia y perdonar. Y son cosas, Dios actúa en el momento o actúa en el proceso. Pueden haber personas en el retiro que en el momento fueron sanadas de esa herida. Pero pueden haber personas que solo iniciaron en ese momento un proceso de sanación. Y hay que seguir recordando y hay que seguir perdonando. Porque en el momento uno recuerda unas cosas. Después vendrán otros recuerdos y más adelante otros recuerdos, los cuales hay que estar continuamente perdonando y continuamente sanando esas heridas y rompiendo esas cadenas. Bueno, otra parte que se vivió fue lo de los testimonios. Realmente casos muy difíciles, casos muy tristes, muy dolorosos, donde
personas que realmente les dolía demasiado lo que su papá o su mamá les había hecho en el pasado. Historias muy duras de unas mamás que llegaron a odiar por las situaciones que vivían, llegaron a odiar los hombres, porque habían en su familia habían estado envueltos en violaciones, tanto la señora como los hijos, las hijas, en abandono de hogar de los papás o de los esposos. Bueno, eran casos muy duros y dos cosas que aprendí de ahí que no sabíamos, que yo no sabía. Y es que, digamos, hay grupos en la ciudad que venden los jóvenes a la guerrilla, porque a una señora le pasó. Llegar uno de estos grupos y simplemente le mandó una nota donde decía: su hijo será vendido para la guerrilla. No siempre había escuchado de un reclutamiento guerrillero hacia los niños o hacia los jóvenes, pero no que alguien vendiera los jóvenes a la guerrilla. Entonces, esa fue una de las cosas que se escuchó, que es muy horrible, pues unas cosas muy, muy duras. Y otra es que lo mismo pasa con las niñas, no las venden a la guerrilla, pero sí las venden a la prostitución. O sea, estos grupos que se forman en los barrios cogen las niñas, las adolescentes, y simplemente las venden y las prostituyen, quizás para ellos mismos, para su propio beneficio, para ganar dinero con ellas. No sabemos pues más de la historia. Bueno, son dos detalles pues muy duros de digerir, como se dice, una realidad que yo no me la sabía, pero una realidad que estas dos familias nos contaron y que realmente ellos tienen mucha tristeza porque perdieron demasiado, perdieron demasiado con esos episodios. Entonces les sirvió demasiado este encuentro de retiro para ellos. Contaron muchas cosas, liberaron muchas cosas de sus recuerdos y de su alma, de su corazón. Tomaron decisiones de perdón, tomaron decisiones de proceso, de seguir cambiando, de mirar hacia adelante, de realmente seguir y de comprender un poco más a Dios, porque realmente una de las señoras decía, pues que Dios está conmigo, pero no me ha cuidado, ni ha cuidado a mi familia. Entonces son casos pues que entristecen demasiado. Bueno, entonces esa era la experiencia y el testimonio que les quería contar, y la invitación pues de que ustedes en sus casas hagan este tipo de sanación interior. Es más, si de pronto hay en sus localidades, en el lugar donde viven o cerca de donde viven, un lugar donde haya una invitación sobre esta sanación interior religiosa, católica, si es posible, porque es que hay de muchos tipos ya los esotéricos y toda esta nueva era también hace sus ritos de sanación interior, pero yo los estoy invitando es en especial a un rito católico, a un encuentro católico, ¿cierto? Donde está Dios, donde está la Santísima Trinidad, donde hay un guía espiritual, por decirlo así, hay un sacerdote, hay una persona con raíces católicas y con experiencia de lo que está contando, porque esta persona lo trae hacia el retiro porque él ya lo vivió y él logró sanarse de esa forma. Entonces la invitación es esa: practiquen la sanación, busquen oraciones de sanación interior, vayan a los retiros y hagan esta práctica en sus casas, que realmente es muy interesante.
Y bueno, cuando estemos un poquito como enredados con estas prácticas, pues busquemos un sacerdote, una ayuda espiritual o alguien que realmente ustedes puedan hablar con él, que tengan el don de escucha y sean esas personas que los puedan guiar en este tipo de procesos. Pero es muy importante porque rompemos cadenas, dejamos ataduras y cambiamos la generación que viene, porque de eso se trata, darle un final hasta donde nosotros podamos a esta generación y la generación que viene, nuestros hijos, nuestros nietos, ser de un modo mejor. Bueno, entonces una bendición para todos y espero que esta experiencia les sirva a muchos de ustedes para reflexionar y actuar. Amén.